La minería puede ser aquel factor que cambie la economía del Ecuador y lo convierta en un país de renta media. ¿Qué se tiene que hacer? Hablamos en unos momentos con un experto. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Minero. Hoy me acompaña Juan Lorenzo Maldonado. Juan Lorenzo es fundador y economista en jefa de AECUS Economics y también es el director del Centro de Investigaciones Económicas de la UDLA. Si hay alguien que puede saber de macroeconomía, ese eres tú, Juan Lorenzo. Gracias por estar en este espacio. Gracias a ti, María. Juan Lorenzo, a lo largo de la historia económica del Ecuador, las industrias extractivas han jugado un papel importante, ¿no? ¿Cómo ves tú esa participación en su momento de la industria petrolera, ahora de la minera, en esa evolución, en ese desarrollo económico del país? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en realidad hay un antes y un después del petróleo en el país. Es cierto que a veces pensamos, sí, exportamos petróleo y todavía tenemos una población que es vulnerable, que no logra avanzar en la pirámide económica y demás. Yo me pregunto qué sería el país sin ese petróleo. ¿Okay? Yo creo que definitivamente encontrar petróleo, que fue nuestro primer material extractivo, digamos, cambió mucho al país, nos dio muchos recursos. ¿Qué se pudo haber hecho peor? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? Ya pierde sentido a estas alturas de nuestras vidas, pero creo que definitivamente nos convirtió en un país que tuvimos acceso a muchos recursos. Es un recurso que al fin del día es un recurso fiscal. Los recursos fiscales ayudan al gasto, ayudan a que el gobierno pueda desplegar gasto, pueda hacer obra, etcétera, pero obviamente también quedamos un poco expuestos a los vaivenes tanto de producción como de precios. Los puertos, los aeropuertos, la electrificación, las carreteras que en su momento se hicieron en el país responden a ese boom. Por supuesto, el momento que tú encuentras una fuente de ingresos tan grande, tu economía, tu capacidad de desplegar en infraestructura cambia diametralmente y eso no fue distinto en el Ecuador. Ahora, la minería es un poquito diferente porque el petróleo, al menos en este momento el petróleo es del sector público, la minería más bien se ha desarrollado desde el sector privado, pero no deja de ser un cambio paradigmático para el Ecuador. ¿Por qué? Porque precisamente desde que empieza la gran minería, hace un par de años, nuestras cuentas externas empiezan a cambiar también. No sé si tú te acuerdas, el Ecuador, pese al petróleo, siempre había tenido un déficit en sus cuentas externas, siendo que la balanza comercial petrolera siempre es positiva. Eso trae recursos públicos que el Estado logra gastar, que el sector privado tiene como ingresos, que después del sector privado puede gastar, y ese dinero sale de la economía. Entonces teníamos un espejo no petrolero deficitario. Eso cambia hace 6 años, ¿no es cierto?, que empieza la gran minería y después también con el camarón, que son cambios paradigmáticos en el país que ahora tiene un superávit en sus cuentas externas. Ecuador es una de las economías de la región con cuentas externas más fuertes en este momento, gracias precisamente a ciertos productos primarios como el camarón y principalmente lo que fue el desarrollo de la industria minera. ¿Qué ventajas o qué retos puede implicar esas cuentas externas, ese superávit de cuentas externas? En una economía dolarizada, la balanza de pagos, las cuentas externas son todo. O sea, si es que ustedes quieren entender cómo se va a mover todo el dinero, el aparato monetario dentro de nuestra economía, tenemos que partir de los dólares que nos llegan del resto del mundo. Tener unas cuentas externas fuertes es lo que permite que entren más dólares a la economía, es lo que permite que los bancos tengan más activos, es lo que permite que los bancos puedan dar más préstamos y que la economía pueda crecer. Sin acceso a crédito, una economía no crece. En nuestra economía en particular, ese acceso, esa facilidad de los bancos de dar crédito está ligada a la cantidad de dinero neto que nos queda del resto del mundo, y esas son las cuentas externas. Entonces es una ventaja maravillosa que en este momento el Ecuador haya logrado transitar de tener déficits crónicos a ahora tener superávits permanentes en cuentas externas, y mucho de esa historia tiene que ver con minería. Lo que tú nos comentas creo que nos genera
algunas reflexiones. Primero, ¿qué transversal o qué transformadora puede ser la industria minera con otras industrias, con otros sectores? Empieza a generarse una rueda virtuosa de la economía, se empieza a dinamizar en la economía gracias a una industria potente como esta. Esa es la primera reflexión que quiero compartir contigo. Y la segunda, que es más bien una pregunta, es ¿cómo potenciamos esto? A ver, con respecto a tu primer comentario, estoy de acuerdo. Y eso se llaman los encadenamientos productivos. Ya, y en economía, si nos queremos poner un poquito norios un segundo, tenemos lo que se llaman los encadenamientos hacia adelante y los encadenamientos hacia atrás. Cada dólar que yo invierto, ¿cuánto me ayuda a producir para otras industrias? ¿Cuánto se benefician otras industrias? Y para producir una unidad yo, ¿cuánto jalo de otras industrias? Para producir $1 en materia minera, jalo más de 70 centavos del resto de industrias del país. Y cada dólar que yo invierto en minería da 40 centavos al resto de industrias del país. Entonces, en la última publicación de cuentas nacionales del Banco Central, que ellos califican los sectores de la economía, a la minería se la califica como un motor. Hay distintos sectores, la minería es calificada como uno de esos sectores motor para la economía. Por esta capacidad de generación. Exactamente, porque usas materiales, das material, etcétera, entonces generas como tú dices, estos círculos virtuosos, ¿no es cierto? Ahora, los impactos y cómo lo potenciamos, creo que tenemos que ver desde un punto de vista un poquito más amplio que estamos acostumbrados. Por ejemplo, siempre estamos viendo en términos así específicos, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esto uso allá y demás? Estamos pensando cuántos empleos genera la actividad minera, ¿no es cierto? Y entonces sí, generamos durante la parte de infraestructura y después ya no se genera tanto empleo, entonces empiezan las críticas y demás. Pero la verdad es que la minería es una actividad que genera dólares. El momento que generamos dólares tenemos que empezar a pensar en un espectro mucho más amplio, porque estamos generando dinero para la economía. Ese es un dinero que después a través del sistema financiero, a través del crédito, como te decía antes, se empieza a regar por todo lado. Entonces el inversionista de una actividad inmobiliaria tiene más acceso a crédito porque la economía generó más dólares que están en el sistema financiero. Similar sucede, por ejemplo, con el cacao. La minería no es única a esto. Así funciona el dólar de la exportación. Alguien trae ese dólar. Yo voy a tener un depósito, pero el banco va a tener un activo líquido. Entonces el banco va a poder prestar a otra gente. Entonces, ese tipo de susceptibilidades son las que a veces nos perdemos por pensar únicamente en el impacto muy puntual de una cosa muy puntual. Tú dices, la economía trae dólares y es verdad, tal vez esos dólares vienen o esos beneficios económicos tienen diferentes formas dependiendo de la fase de la minería. Es decir, en la época de exploración, esos beneficios económicos vienen a modo de inversiones extranjeras, ¿no es cierto?, que apuestan al país. Durante la construcción de una mina, directo a la vena, el CAPEX, en producción, obviamente, las divisas que llegan por las exportaciones y el empleo. Y después, los impuestos, ¿no? Entonces, es una actividad que genera muchísimos recursos para la economía. Mira, nosotros hicimos ese trabajo el año pasado en el que veíamos que el pipeline de CAPEX minero para los próximos años, si es que las minas que están en proceso muy corto de empezar a producirse, desplegar esa inversión, estamos hablando de 14,000 millones de dólares en esta fase que tú dices de exploración, de construcción. Son números sin precedente. Son números impresionantes para nuestra economía, que a estos precios hoy día nos generarían 11,000 millones de dólares más en exportaciones. La minería en el año 2024 pagó más de 1,000 millones de dólares en impuestos. El año pasado pagó cerca de 1,400 millones de dólares en impuestos. El año 24 pagó más o menos 220, 230 millones de dólares en regalías. Este año pagó más de 300 millones de dólares en regalías. El país exporta 4,000 millones de dólares en mineral y 1,400 se quedan en forma de impuestos nada más. Entonces, la capacidad de generación que tú tienes, como tú dices, durante exploración, que es básicamente capital de riesgo al 1,000% a la tierra. El CAPEX, que es ya traer inversión externa para empezar a construir. Después la exportación, ¿no es cierto? Y el pago de impuestos y regalías que eso genera, definitivamente es un proceso muy fuerte. La minería, con 2 minas industriales que tenemos hoy, es el quinto pagador de impuestos más grandes del país.
Y las dos mineras son las más grandes pagadoras, individualmente las más grandes pagadoras de impuesto a la renta. Estos números son, primero, no son opinables, son un hecho. Y segundo, uno revisa esos números y no se necesita ser Juan Lorenzo Maldonado, esa mente económica brillante, sino cualquiera dice, oye, entonces hay que impulsar este tipo de actividad económica. Pero en la práctica, Juan Lorenzo, ¿cuáles son los desafíos que se tiene? Yo creo que la industria minera enfrenta los desafíos que ha enfrentado todo tipo de inversión externa en el Ecuador, que es precisamente la famosa seguridad jurídica. O sea, el Ecuador es un país que en promedio recibe $700 millones de inversión externa directa al año, en años en donde hay picos que por lo general es el traspaso de acciones entre empresas grandes, superamos un poquito los 1.000 millones, pero quizás el último evento grande de inversión externa fue cuando construimos el OCP hace no sé cuánto, ya 20 años, ¿no es cierto? Entonces, ese ha sido un reto muy grande para el país. Yo sé que muchos nos gusta decir que estamos dolarizados, entonces que no hay riesgo cambiario y que los capitales deberían venir y demás. Al final del día los capitales seguían, yo te diría, ni siquiera por costo, entendido como donde pago menos impuestos o cosas así, por previsibilidad. O sea, si tú das seguridad y previsibilidad al capital, y en especial a un capital que es de tan largo plazo, de tanto riesgo, que va a tener que sobrevivir gobiernos, que va a tener que sobrevivir catástrofes, que va a tener que sobrevivir 1000 cosas, si tú le das previsibilidad, ese capital va a venir. Tú hablas constantemente con inversionistas, con bancos de inversión de fuera, has hecho además parte de tu carrera fuera del país en contacto con todos estos grupos de inversión. ¿Qué dicen? Dicen un poco eso. O sea, yo creo que Ecuador es un país donde hay, así como tú dices, estando afuera, decimos el low hanging fruit, ¿no es cierto? Hay mucho que se puede hacer, que es relativamente fácil, que está bastante al frente de nosotros. Yo creo que el caso de minería era uno de esos casos, ¿no es cierto? Hay mucho por hacer, hay mucho capital que quiere invertir, porque además los retornos en el país, en toda industria del país son bastante buenos. O sea, mira, los retornos del sector privado son retornos bastante decentes, que tú le quitas el riesgo de tipo de cambio, ¿no es cierto? Y es muy apetecible. Entonces, el Ecuador yo sí creo que es un país que históricamente ha tenido mucho interés del capital internacional. Tú enfrentas, sin embargo, dos retos para entrar al Ecuador. Primero es el tamaño de nuestro mercado, que es un mercado pequeño, y quizás por eso es que mucha de la actividad privada se ha ido hacia la exportación, porque te toca buscar un mercado en el exterior. Y la otra es precisamente la previsibilidad. El que los ciclos, principalmente políticos, y ni siquiera te diría entre gobiernos, a veces intragobierno incluso, no representen un quiebre a las acciones y a las medidas y a los proyectos que se venían tomando. O sea, si es que cambia un alcalde, si cambia un prefecto, si cambia un presidente, si cambia un ministro, sigamos con los planes que hizo el anterior. O sea, si es que en especial si estaban bien hechos. Yo creo que eso es quizás lo que más ha faltado en el país para que pueda entrar más capital de más envergadura. En el caso de la minería, por ejemplo, el tamaño del mercado en realidad es del mundo. Exacto. O sea, no estamos afectados por, no sé, los 18 millones de consumidores que pueden haber en el país para ciertos productos, para ciertos servicios. En el caso de minería no tenemos ese problema, es decir, ya solo tendríamos el tema de la previsibilidad. Tenemos el tema de la previsibilidad y el tema de competencia con jurisdicciones, ¿no? ¿Cómo se hace esa competencia, Juan Lorenzo? En minería no se compite entre empresas, se compite justamente en ser la jurisdicción más atractiva. Jurisdicciones, por supuesto. O sea, y ojo, eso ocurre con muchos otros tipos de inversiones. Antes de contestarte, te pongo el ejemplo de comprar un bono soberano. Para yo comprar un bono soberano de Ecuador, tengo que dejar de comprar uno de Argentina, tengo que dejar de comprar uno de Angola o uno de Irak. O si es que les compro a ellos, dejo de comprar uno de Ecuador. ¿Cuál me gusta más? Exactamente lo mismo pasa con las inversiones en economía real. Si es que yo tengo que elegir a qué país voy, ¿qué es lo que voy a ver? ¿En dónde tengo más seguridad? ¿En dónde tengo más previsibilidad? ¿En dónde tengo mejores condiciones? Por supuesto. ¿Dónde hay más oportunidades? ¿Dónde se van a respetar esas oportunidades? Y en este momento Ecuador compite, al menos en temas mineros, a mi criterio, tanto con jurisdicciones, digamos, premium históricas, como con jurisdicciones nuevas. Por un lado tienes un Chile, ¿ya? Tienes un Perú, que son
países, bueno, quizás Perú más joven de lo que es Chile, pero que son jurisdicciones que tienen cierta institucionalidad ya en lo que es la minería. Y tienes los New Kids on the Block, los nuevos, Argentina y Venezuela, ¿ya? Que levantan muchísimo interés, que tienen mucho apetito y que están muy agresivos por atrapar ese capital. Entonces, la competencia es férrea, es dura. Obviamente después, y en esto ya no conozco yo mucho, conocerás tú más que yo, dónde están los mejores grados y demás, que me imagino que es algo que solo sabrás una vez que empiezas a conseguir el mineral, dónde están los mejores yacimientos, que solo puedes saber si es que has explorado. Mucho he escuchado yo a expertos de la industria decir que en el Ecuador no hemos explorado ni el 5% de lo que podemos explorar, ¿no es cierto? En Argentina están siendo muy agresivos en todo lo que está dando, entonces la competencia por jurisdicciones es muy fuerte y en especial ahora que el Ecuador ya no es tan único, porque han habido cambios en la región que están más abiertos al capital internacional, que están muy agresivos para traerlo. Venezuela es un caso paradigmático, ya veremos cómo sale ese experimento, ¿ya? Y Argentina es otro caso que ha estado muy agresivo en esa atracción de inversiones. Nos estamos acercando al final de esta interesantísima conversación, Juan Lorenzo. Haciendo un ejercicio a futuro, ¿qué debería hacer el Ecuador para que en los próximos 5, 10, 20 años se logre realmente convertir en un magneto de inversión extranjera, se logre desarrollar esta industria para finalmente, y no son mis palabras, son palabras del Banco Mundial, que así lo dijo en su informe Ecuador, Crecimiento Resiliente para el Futuro? Básicamente en ese informe dice, ustedes son un país pobre, pueden llegar a ser un país de renta media, concéntrense en agricultura, turismo y minería formal. ¿Qué debemos hacer? Políticas de Estado. Yo creo que, como te digo, necesitamos dejar de tener miedo que con cambios políticos van a venir cambios macroeconómicos profundos. ¿Por qué el Perú es la roca que es en economía? Porque siendo un país quizás hasta más volátil que nosotros en términos políticos, tiene ciertas instituciones económicas que son transversales al tiempo y al espacio. ¿Ya? Necesitamos lo mismo. Necesitamos políticas de Estado, necesitamos un acuerdo social, necesitamos acuerdos políticos. Las industrias extractivas son naturalmente... conllevan mucho debate entre lo público, lo privado y lo social por todo lo que conlleva cualquier gran actividad, pero necesitamos tener ese debate y necesitamos poder sentarnos en la mesa gente que piensa diametralmente distinto para entender cómo dar solución a los problemas, porque a tu punto, y estoy muy de acuerdo con el Banco Mundial, cuando decimos que somos un país rico, no somos un país rico. Somos un país con recursos naturales, somos un país con recursos, no somos un país rico. Cuando tú miras la cantidad de gente que en este país o no tiene un empleo formal, o no tiene un empleo adecuado, o no hagan el salario mínimo, da miedo. O el 24% de pobreza, por ejemplo. Exactamente. Entonces, yo creo que la minería es definitivamente uno de los grandes sectores que puede traer inversión, puede generar encadenamientos, puede traer liquidez a la economía, ¿no es cierto? No es el único, hay otros, pero es el que está al frente nuestro ahorita, ¿ya? Y con políticas de Estado eso te permite tener un mejor fisco, mejores ingresos fiscales, que al Estado le permite reforzar su red de seguridad, de bienestar social, no solo de seguridad, sino la red de bienestar social en general, ¿ya? Pero necesitas tener, como te digo, necesitas una política de Estado que nazca de acuerdos sociales y de acuerdos políticos, que este es el camino que queremos seguir, y que esta industria, como otras, no van a ser vulnerables a los apetitos políticos de los distintos momentos que vamos a vivir como todo país vive. Juan Lorenzo Maldonado, todo un experto en macroeconomía. Juan Lorenzo, agradecerte primero haber estado en este espacio y hacer votos porque tus palabras se cumplan, que tengamos una política de Estado, que tengamos ese debate, que esa política trascienda personas, tiempos, autoridades, funciones, porque no es solamente una cosa del Ejecutivo, sino de todas las instituciones del Estado, y que, como tú dices, no somos un país rico, tal vez un país con riquezas, pero que todavía no es rico, pero que puede llegar a serlo. Que así sea. Mil gracias por estar aquí. A ti, María Eulalia, muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro capítulo de Pulso Minero.